Bienvenidos a una nueva edición de Entre Dos. Soy Javier Garza Ramos y en esta ocasión vamos a platicar con Marcos Amarripa, el director del Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna, sobre uno de los temas que han sido centrales en las campañas para la gubernatura de Coahuila, el tema de la seguridad. Y Marco, pues es quien más le ha dado seguimiento al tema de los números, a medir la incidencia delictiva y a la propuesta de soluciones para mejorar la seguridad aquí en La Laguna. Marco, bienvenido. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Gracias. Estamos viendo, obviamente, la seguridad era inevitable que fuera un tema en la campaña, ¿no? Por una parte, vemos el tema como bandera, o una de las principales banderas de la administración de Miguel Ángel Riquelme, y por supuesto entonces del candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez Salinas, de continuidad. Y luego vemos por otra parte a Armando Guadiana de Morena, a Ricardo Mejía del Partido del Trabajo, plantear algunos enfoques distintos. Yo te preguntaría primero, ¿cuál es el riesgo de que la seguridad pueda deteriorarse a raíz de un cambio de gobierno? Mira, siempre está latente la posibilidad de que ante un cambio de gobierno, la estrategia, no solamente en el tema de seguridad, sino el tema económico, tenga algunos cambios, ¿no? Creo que aquí toma un papel muy relevante la sociedad civil, justamente para presionar que aquellos cambios en donde se piensan hacer, que sí están dando resultados, que los indicadores van bien, no se hagan transformaciones que luego puedan poner en riesgo esos avances que ya se han tenido. Hablando del tema de seguridad particularmente, hemos visto que el Estado pues mantiene condiciones favorables en materia de seguridad y justamente como lo mencionas, pues ha sido uno de los discursos de uno de los candidatos, pues para garantizar que esta estrategia pues continúe o incluso también se pueda fortalecer, ¿no? Pero insisto, siempre que hay un cambio de gobierno, existe esa posibilidad, ¿no? A veces existe el riesgo de que los candidatos, sobre todo cuando son candidatos de un partido de oposición, que en este caso en Coahuila pues lo serían, por ejemplo, Morena o el PT o la UDC, a la hora de hacer sus propuestas estén señalando cosas que quieran cambiar justamente porque quieren marcar el contraste con la administración saliente, aun cuando hay buenos resultados de la administración saliente en esa materia. Una de los grandes temores, y lo platicamos en su momento, que había en 2018, era qué iba a hacer el presidente López Obrador con el esquema del mando especial de La Laguna, sobre todo porque lo vimos que estaban barriendo todo lo que olía a creación del sexenio de Peña Nieto, y sin embargo el esquema funcionaba, el propio gobierno federal lo reconoció, incluso lo presumían como un caso de éxito, y entonces a lo mejor le hicieron uno que otro ajuste, pero no varió. Y eso ha permitido que los índices delictivos no se hayan disparado como lo vimos en otros estados. ¿Tú crees que pudiera haber un reconocimiento, incluso de parte de los más críticos del actual gobierno estatal, de que esto sí ha funcionado? Sí, yo creo que, mira, de hecho el cargo que ocupó en cierto tiempo Ricardo Mejía, él mismo reconoció como uno de los casos más emblemáticos, diría yo así, el caso particular de La Laguna y este esquema de coordinación interinstitucional que recae en el mando especial de La Laguna. Déjame decirte también que a pesar que el gobierno federal ha hecho reconocimiento que esto ha sido exitoso, se ha también analizado la posibilidad de incluso de desaparecerlo. Creo que ahí es donde este papel relevante que toma la sociedad civil organizada de decir, oye, esta estrategia está funcionando, pues no le movamos porque quizá ponga en riesgo lo que se ha avanzado, ¿no? Ha habido algunos ajustes. Ahora el mando especial depende de la 11ª región militar que está aquí en La Joya. Entonces, eso también de alguna manera modifica un poquito el modelo. Si bien no sustantivamente, sí genera un poco de confusión operativa, digámoslo así. Sin embargo, pues el modelo prácticamente en su totalidad se ha mantenido sin ningunos cambios, ¿no? Los conceptos generales que manejan las campañas siempre te dicen, bueno, por un lado prevención, proximidad, por otra parte inteligencia y fuerza en el combate sobre todo a los grupos del crimen organizado.
Sin embargo, hemos visto que la evolución del fenómeno delictivo, sobre todo a lo largo de los últimos 10 años, fue exactamente hace una década, en 2013, cuando empiezan a bajar los delitos de alto impacto, el homicidio doloso, el robo violento, los secuestros, pero empiezan a subir otros, ¿no? Como el narcomenudeo. Y el narcomenudeo te puede llevar, por ejemplo, a temas de robo o de temas de violencia de género o de violencia doméstica. ¿Tú ves que están diagnosticando bien los candidatos el tema de la seguridad o están en esquemas un poco ya anticuados? Pues mira, yo creo que muchos de los candidatos están conscientes de que Coahuila ocupa hoy el segundo lugar a nivel nacional con la mayor tasa por narcomenudeo. Seguramente muchas de sus propuestas irán enfocadas en atender ese tema. A mí me preocupa justamente de este tema particular del narcomenudeo, la política de persecución penal que ha estado generando, Javier, una sobrepoblación en los centros penitenciarios. Yo no veo hoy propuestas de los candidatos en el sentido de fortalecer al sistema penitenciario, cambiando la política de persecución penal, y tampoco veo un tema que tiene que ver con la delincuencia organizada, que es el tema de la migración, los migrantes. Tú sabes, al año se estima que por aquí en Coahuila circulan más de 500,000 migrantes, y pues bueno, ya vimos el caso de Ciudad Juárez. Si bien es un tema federal, pues también involucra a las policías estatales e incluso a las policías municipales, ¿no? Entonces, me parece que los diagnósticos están muy claros, pero sí tendremos que tener mucha claridad en qué hacer, particularmente en el tema penitenciario y en particular el tema de los migrantes. En el caso del narcomenudeo, digo, sobre todo con el auge del cristal y este tipo de drogas sintéticas, algunas que son, pues, ya ni siquiera necesitas una gran operación de narcotráfico para distribuirlas, ¿no? Puedes crearlas en una casa, ahí en el baño, en la cocina de una casa. Entonces eso, pues ya no necesariamente estás hablando que tienes que convertir a un cártel, sino más bien es un grupo no tan organizado, pero que sin embargo tiene importante capacidad económica justo porque está teniendo mucho éxito con la venta de drogas. Yo no he visto en el caso de los candidatos muchas propuestas en torno al narcomenudeo, pero sí estamos viendo, y los informes del Observatorio del Monitoreo de Incidencia están marcando un claro aumento en ese caso. Se necesita entonces ya la intervención de otras áreas de la administración, dependencias en materia de salud, de educación. Sí, sin duda. De hecho, recientemente se instaló un comité consultivo para un tribunal especializado en el tema del narcomenudeo, algo que habíamos estado proponiéndole al Poder Judicial. Me parece que esa puede ser una muy buena salida. Sin embargo, pues habría que proponerles también o exigirles también a los candidatos que, de ser favorecidos, pues le den continuidad también a este tipo de programas en donde, como bien lo mencionas, pues ya tienen que intervenir otro tipo de instituciones como las de salud propiamente, derechos humanos, sociedad civil, expertos, académicos, que le den otro tratamiento al tema de las adicciones para evitar criminalizar también a los consumidores, que son prácticamente muchos de los detenidos por narcomenudeo, y es lo que infla también el número de carpetas de investigación. Entonces, si tú le das un tratamiento por el tema de salud, no tanto tema de que requiere una prisión, que es lo que está incrementando la población penitenciaria, me parece que es una salida para despresurizar también la población penitenciaria, ¿no? No estamos viendo, sin embargo, todavía que esto se esté traduciendo en una mayor incidencia de delitos. Puede ser por razones de que a lo mejor todavía no llega, porque este tipo de fenómenos a veces se tardan, ¿no? O sea, crece un fenómeno y luego empiezas a ver sus manifestaciones. Pero una cosa que me llama la atención es que a veces parece que la dinámica de los criminales no necesariamente depende de qué partido gobierna un territorio. Digo, Zacatecas ahorita que está descompuesto con Morena, pero también lo estuvo cuando lo gobernaba el PRI. Vemos incluso que Morena, dices, bueno, pues ahorita Zacatecas es un infierno, pero otros estados gobernados por Morena no tienen ese problema. Jalisco era violento cuando lo gobernaba el PAN, cuando lo gobernaba el PRI, y ahora que lo gobierna Movimiento Ciudadano. O sea, como que a los criminales eso
no les interesa mucho, ¿no? Sinaloa, por ejemplo. Sinaloa también. Mira, yo creo que Coahuila tiene una ventaja, más allá del tema electoral. Tú sabes, bueno, geográficamente Coahuila también tiene sus complejidades, ¿no? Hay 5 estados que colindan con él, más de 500 kilómetros de frontera con Texas, y eso lo hace complejo también por el asedio de otros grupos criminales de querer penetrar al territorio, ¿no? Eso por un lado tendremos que cuidarlo. Sin embargo, existe también, Javier, la presencia del ejército en el estado. Hay 17 cuarteles del ejército en todo el estado. De esos 17, 4 son mega cuarteles: Frontera, Acuña, Piedras Negras, San Pedro. Hay bases de operación mixtas. Está la región aquí, está en Saltillo también tienen otra unidad. Entonces, me parece que eso de alguna manera ayuda también a que la estrategia de seguridad en conjunto y en coordinación con el ejército y las fuerzas estatales pues puedan también contener estos intentos que hemos visto de grupos delictivos por penetrar al Estado, ¿no? Digo, lo veíamos hace 10, 15 años cuando lo que observábamos era que las dinámicas criminales, incluso dentro del estado de Coahuila, obedecían a causas totalmente distintas dependiendo del lugar. Por ejemplo, Piedras Negras o de Saltillo, Monclova, Piedras Negras, dependían más de las dinámicas acá de Tamaulipas, del cártel del Golfo, de los Zetas, hoy el cártel del Noreste. Acá en La Laguna, más de las dinámicas de Durango y Sinaloa, con el cártel del Pacífico. El temor, por ejemplo, de que si llega a haber una disputa del cártel de Sinaloa con el Jalisco Nueva Generación, entraría por Durango, ¿no? Entonces a los primeros que nos pegaría es a la Laguna. Pues parece a veces también como que estamos teniendo que pelear 2 frentes al mismo tiempo, ¿no? ¿Tú crees que los candidatos, el que vaya a ser gobernador, pueda realmente hacerle frente a esto? Te digo, yo creo que sin duda sí. Lógicamente está la presencia del ejército que sin duda obviamente ayuda, sobre todo porque tiene capacidad también de albergar todavía más elementos del ejército, ¿no? Y hemos visto también que parte de la estrategia del gobierno actual que ha funcionado es justamente reconocerle también al ejército su labor y la contención también y la colaboración que se ha tenido con diferentes fuerzas e instancias del Estado. Entonces me parece que eso puede ser una ventaja. Y segundo, pues obviamente que el tema de seguridad pues es un tema de bandera de todos los candidatos, en donde pues es lo más importante, creo yo, que tenemos que cuidar. Ya vivimos en carne propia lo que puede suceder, entonces creo que estamos muy conscientes del riesgo que es perder esa tranquilidad que hoy se tiene, ¿no? El Consejo Cívico no nada más es el tema de monitoreo de incidencia, digo, ahí nació, y eso obviamente creo que su producto más importante y más consumido es estos análisis que sacan y estos informes mensuales, semestrales, anuales. Pero bueno, también se han metido en otros temas, en temas de transparencia, en temas de gobernanza, en temas de eficiencia de los gobiernos, sobre todo los gobiernos municipales. ¿Cómo ves ahora la calidad de los gobiernos aquí en la Laguna particularmente? Mira, ¿ha mejorado, ha empeorado con respecto a los últimos años? Yo creo que con altibajos. Uno de los propósitos justamente del CCI es ampliar también su agenda, no solamente ya en el tema de seguridad, como ya lo mencionaste. La demanda también del reclamo ciudadano nos ha hecho también ampliarnos y dirigir también parte de nuestra agenda a otros temas. Hemos visto sin duda mayor transparencia, hemos visto sin duda mayor colaboración con la autoridad, son mucho más receptivos también pues, a la crítica, al señalamiento que hacemos, pues muy respetuoso también, pero sí creo que todavía hay cierto rezago en atender las propuestas o las iniciativas que provienen de sociedad civil, ¿no? Sí hay espacios. Sin embargo, faltan todavía más mecanismos, por ejemplo, de participación ciudadana. Hay algunos que ya están muy bien institucionalizados, sin embargo, pues faltan, por ejemplo, las contralorías ciudadanas, falta el presupuesto participativo, falta el cabildo abierto, que son temas que tenemos en la agenda
y que poco a poco han ido los gobiernos entendiendo que las propuestas que emanan de sociedad civil pues son legítimas, son genuinas y que no deberían de desestimarse, ¿no? Digo, pero, por ejemplo, tienen la plataforma de regidores, ¿no? En donde nadie carga la información. O sea, que siempre han batallado un poco con esto, en donde pues, obviamente ustedes dependen de la información que muchas veces generan todo tipo, los distintos niveles de gobierno y las distintas dependencias, pero si de allá para acá no hay flujo, pues no hay manera de trabajar. Y menciono la plataforma de regidor porque es una forma de medir la eficiencia del trabajo de, digamos, lo más granular de la administración pública, pero a los funcionarios que menos caso les hacemos y sin embargo pueden tener un impacto muy importante. De hecho, pues, toman las decisiones más importantes que afectan a la ciudad. Que afectan claro. A la ciudad, ¿no? Entonces, luego vemos que discuten temas que no tienen nada que ver con las principales preocupaciones de la ciudadanía, ¿no? Los temas más relevantes que se discuten pues son temas relacionados a la hacienda, a la cuenta pública, a las licencias de cambios de uso de suelo, etcétera. Entonces, cuando tú ves que hay problemas de agua, que hay problemas de servicios públicos, limpieza, etcétera, pues luego quisieras ver que esos temas sean los que se discutan para mejorar la calidad de los servicios. Y ciertamente todavía tenemos que hacer esos informes a través de muchas solicitudes de información. Eso significa que la información que debería de estar disponible para cualquier ciudadano en las páginas de transparencia no está todavía completa. Entonces, varía mucho en municipios. Creo que el más avanzado sin duda es Torreón a través de este monitor de Cabildo, pero sí vemos rezago, por ejemplo, en Matamoros, que ni siquiera se publican las sesiones de Cabildo. En los casos de Lerdo y Matamoros, de Gómez Palacio y de Lerdo, que justamente la semana que entra sacamos el reporte, pues ha ido poco a poco avanzando, ¿no? Pero eso es gracias también a la exigencia que hemos hecho a través de Regidor MX. Bueno, muchas veces va en función del tamaño de la ciudad. Las ciudades más grandes sí. tienden a ser más abiertas porque también tienen una ciudadanía más activa que lo está. Y más presupuesto. Y más presupuesto también para hacerlo. Pero del otro lado a veces nos tiende a faltar también algo a los ciudadanos en general, de educación cívica, por así decirlo, de saber a dónde apuntar cuando, por ejemplo, cuando en alguna colonia resulta que en un predio cambiaron el uso de suelo para poner un antro, ¿no? Y los vecinos obviamente se están quejando por el ruido, por el tráfico. ¿A quién le tienes que ir a reclamar el cambio del uso de suelo de ese predio, ¿no? Exactamente. Y justamente esa falta de conocimiento, Javier, nos motivó también a asociarnos con el Plan Estratégico de Juárez para replicar este ejercicio, porque en encuestas que hacemos de percepción, solamente 1 de cada 10 ciudadanos conoce al menos el nombre de un regidor. Entonces, si no conoces el nombre del regidor, de los 16 que existen, 17, pues menos vas a conocer cuál es la función y cuál es la obligación de los regidores y de las regidoras, ¿no? Entonces, cuando los pones al escrutinio público y expones su desempeño, pues en ocasiones no les gusta mucho evidenciar que no asisten a las sesiones de comisión, que no presentan puntos de acuerdo, que poco participan de forma efectiva en las sesiones de Cabildo. Entonces, pues lo que queramos es justamente provocar a través de estas mediciones que su desempeño sea mejor. Ahorita que mencionabas encuestas de percepción y un poco para regresar al tema de seguridad, para ir cerrando, Marco, una cosa que siempre me ha llamado la atención de la encuesta de percepción de seguridad pública que hace el INEGI trimestralmente, que luego ustedes desglosan muy bien, es que aun cuando el desplome de los índices delictivos ha sido brutal en los últimos años, sobre todo el de los homicidios, la percepción de seguridad no necesariamente mejora. O sea, los homicidios y los robos han disminuido, se han recortado 70, 80%. Sin embargo, hace 7, 8 años, cuando el 70% de la población decía sentirse insegura, hoy es el 50%, pero ya no baja. O sea, nos sentimos inseguros tanto hace 8 o 9 años cuando había más violencia, como ahora que ya no hay tanta. ¿A qué lo atribuyes tú? Mira, es frustrante para nosotros también ver cómo ha ido disminuyendo y cómo no va en ese mismo sentido mejorando la percepción de seguridad.
y luego la comparamos, Javier, con otras ciudades del estado, ya Piedras no hablo Negras, de por otras. ejemplo. Piedras Negras, en donde 2 de cada 10 se sienten inseguros. Aquí es 1 de cada 2. Saltillo, que incluso hemos hecho mediciones y tiene más baja incidencia delictiva Torreón que Saltillo. Y dices, oye, ¿cómo es posible? ¿A qué se puede atribuir? Pues yo tengo varias hipótesis. Una de ellas es que estuvimos expuestos a unos niveles de violencia inusitados. Hay un trauma. Hay algo de memoria en eso. Y también me parece que tiene que ver mucho con el nivel de confianza que tiene el ciudadano en sus policías. Cuando tú contrastas esto con Piedras Negras, con Saltillo, la confianza que tienen ellos en sus policías es mucho mejor. Entonces, ¿cómo te vas a sentir seguro si no confías en tu policía? Entonces, si trabajamos, creo yo, en ese sentido, creo que podemos ir gradualmente mejorando esa percepción. También quizás ese es otro de los indicadores, es que aquí tiende a haber más atestiguamiento de conductas inciviles, ¿no? Aunque sea gente tomando alcohol en la calle, ¿no? Pero eso ya empieza a contar para Sin duda en esa encuesta, pues no solamente es que atestigues un robo o una balacera o un homicidio, son conductas antisociales, como el vecino ruidoso, como el vecino que saca la basura y la deja enfrente de tu casa. O sea, todo eso también, el alumbrado, todo eso de alguna manera genera también esa sensación de no sentirte seguro en tu ciudad. Sí, creo que eso es importante también señalarlo, porque incluso en época de elecciones es cuando más debemos darnos cuenta que no todo depende de los gobiernos, ¿no? También queda mucho en la forma en que nosotros participamos y nosotros contribuimos a mejorar la ciudad. Creo que el Consejo Cívico lo ha estado haciendo, ¿no? Sobre todo con los números que ustedes producen y analizan para tener una imagen mucho más precisa de la zona metropolitana en que vivimos. Marco, muchas gracias. No, hombre, al contrario, Javier, gracias por la invitación, muy a gusto. Marco Samarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna, aquí en Entre Dos. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima. Aquí en nuestras redes sociales nos puede dar seguimiento y esta entrevista está publicada en todas las plataformas, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Ahí la tenemos. Hasta la próxima.